Por la noche, a pesar del aire helado que bajaba desde las montañas, Laura tenía la costumbre de encender el aire acondicionado a su máxima potencia. La cabaña, que en cualquier otra situación habría sido acogedora y cálida, se convertía en un auténtico frigorífico. Laura decía que no tenía opción, que su cuerpo siempre estaba más caliente de lo normal. Su temperatura era constantemente alta, como si tuviera fiebre, y aseguraba que el bebé que llevaba en su vientre intensificaba esa sensación, volviendo su calor interno casi insoportable. Antonio no podía entender cómo alguien podía soportar tanto frío. Mientras Laura parecía cómoda en esa atmósfera helada, él sufría, temblando bajo las mantas y tratando de encontrar una manera de calentarse. Las noches se volvían interminables, con el sonido constante del aire acondicionado rugiendo en el silencio de la montaña. Antonio, sin poder dormir, solía observarla. Laura, con su piel desnuda brillando ligeramente por el reflejo de la luz tenue de la cabaña, parecía tranquila, como si aquel frío extremo fuera lo único que le daba paz. Cuando el frío era insoportable, Antonio hacía lo único que podía, se acercaba a ella. Se deslizaba bajo las mantas y presionaba su cuerpo contra el de Laura, buscando algo de calor en su piel siempre ardiente. Su contacto era como tocar un fuego suave, un contraste absoluto con el aire helado que los rodeaba. En esos momentos, Antonio se sentía dividido entre el alivio de encontrar algo de calor y la incomodidad de saber que, a pesar de todo, la distancia entre ellos seguía siendo enorme. Laura, con su fiebre constante y su insistencia en mantener la cabaña helada, parecía vivir en un mundo completamente distinto al suyo. Aquellas noches, largas y desveladas, se convirtieron en una rutina extraña para Antonio, quien, acurrucado contra Laura, no podía evitar preguntarse si esa frialdad no era solo una cuestión de temperatura, sino algo más profundo que él aún no lograba entender. Por las mañanas, Laura tenía la extraña costumbre de arrastrar a Antonio al frío exterior, casi como si fuera un ritual que no podía dejar pasar. La cabaña donde se alojaban era moderna y estaba situada en un pequeño saliente bajo la sombra del imponente Monte Rainier, rodeada de un paisaje montañoso que parecía salido de una postal. A pesar de la comodidad que ofrecía el interior de la cabaña, donde podrían haber disfrutado del calor y el lujo, Laura insistía en que tomaran el desayuno en la terraza. Allí, el aire fresco de la mañana golpeaba con fuerza, haciendo que cada inhalación pareciera un sorbo de agua helada. Laura, despreocupada como siempre, vestía un albornoz que apenas cubría su cuerpo desnudo, dejando a la vista más de lo que ocultaba. Su piel brillaba ligeramente con el rocío que se acumulaba en el aire frío, y ella parecía inmune al entorno helado. Mientras tanto, Antonio hacía todo lo posible por no congelarse, envuelto en varias capas de ropa deportiva y un albornoz extra, intentando retener el calor que el frío implacable parecía arrancarle. El desayuno era una experiencia peculiar. No se trataba de una comida sencilla. Laura siempre pedía un banquete digno de un rey. Sobre la mesa se extendía una variedad de quesos exóticos, frutas caras y claramente fuera de temporada, un pan de masa madre recién tostado y una generosa selección de carnes. Laura comía con una voracidad casi frenética, como si tuviera que alimentar un fuego interno que nunca se apagaba. Su manera de comer era tan precisa y meticulosa que resultaba hipnotizante. Esculpía pequeños trozos de fruta o queso, los combinaba con cuidado y los llevaba a la boca como si fuera un ritual. Mientras comía, Laura hablaba. No de temas cotidianos, sino de sus sueños. Los relataba con una intensidad que hacía que Antonio no pudiera apartar la mirada, aunque a menudo se arrepentía de escuchar. Hablaba de sus sueños como si fueran algo sagrado, algo que debía compartirse. Sus palabras eran caóticas, llenas de detalles que parecían carecer de sentido, pero que transmitían una inquietante fascinación. Los sueños de Laura eran como los de una adolescente, simbólicos, extraños y ligeramente aterradores. En sus relatos, Laura solía mencionar a su madre, una mujer joven y hermosa, pero que en sus sueños aparecía devorando a una camada de niños descalzos en los oscuros valles de Shenandoah. Luego hablaba de su padre,
un hombre que acababa de salir de una prisión en Georgia, cuya presencia en sus sueños era aún más perturbadora. Laura lo describía como una figura torcida y ominosa que rozaba su mejilla con una familiaridad inquietante. Antonio escuchaba en silencio, atrapado entre el frío que le calaba los huesos y la intensidad de las palabras de Laura. Había algo en la forma en que hablaba que lo mantenía allí, congelado y a la vez cautivado. Mientras ella divagaba sobre sus sueños, Antonio no podía evitar preguntarse qué significado tenían, si es que lo tenían, y por qué Laura insistía tanto en compartirlos. Como si fueran piezas de un enigma que él debía resolver. Esa rutina matutina, repetida una y otra vez, parecía simbolizar la relación que compartían, una mezcla de incomodidad, fascinación y un extraño sentido de conexión que Antonio no lograba comprender del todo, pero que lo mantenía cerca de ella, incluso en las heladas mañanas bajo la sombra del monte Rainier. Laura comía de una manera que resultaba imposible no observar. Su intensidad al comer era casi animal, como si cada bocado alimentara un fuego interno que jamás se apagaba, una necesidad insaciable de mantener algo ardiendo dentro de ella. A pesar de la frialdad de las mañanas en la montaña, Laura parecía inmune al clima y completamente concentrada en su ritual matutino. Cada trozo de queso exótico, cada fruta perfectamente fuera de temporada y cada bocado de pan de masa madre tostado parecían ser parte de una ceremonia privada, como si estuviera saciando algo más profundo que el simple hambre. Mientras tanto, Laura hablaba. Su voz tenía una mezcla de entusiasmo y solemnidad que capturaba la atención de cualquiera que la escuchara. Hablaba de sus sueños, no como simples ocurrencias nocturnas, sino como si fueran fragmentos de una verdad universal que necesitaba compartir. Su manera de narrarlos los hacía parecer algo sagrado, algo que requería toda la atención de quien la escuchara. Entre bocados, sus palabras fluían con un ritmo extraño, a veces acelerado, a veces pausado, como si estuviera recordando detalles a medida que hablaba. Sus sueños no eran normales. Eran complejos, llenos de imágenes simbólicas y perturbadoras que mezclaban belleza y horror de una manera que dejaba a Antonio sin palabras. En uno de esos sueños, Laura describía a su madre como una mujer joven, de una belleza casi etérea, pero con un comportamiento monstruoso. En sus relatos, su madre aparecía en los oscuros y sombríos valles de Shenandoah, devorando con brutalidad a una camada de niños descalzos. Las imágenes eran tan vívidas y aterradoras que Antonio sentía un escalofrío recorriéndole la espalda cada vez que Laura las describía. Pero eso no era todo. También hablaba de su padre, recién salido de una prisión en Georgia. En sus sueños, su figura era deformada, casi inhumana, una presencia oscura y ominosa que se acercaba a ella con una confianza perturbadora. Laura lo describía con una frialdad inquietante, como su padre, con una sonrisa torcida, rozaba su mejilla tersa con una familiaridad que hacía que su voz bajara de tono, como si incluso recordar aquello la pusiera nerviosa. Laura no mostraba signos de incomodidad al hablar de estos sueños. Al contrario, los narraba como si estuviera contando una historia que debía ser escuchada, sin importar lo perturbadora que fuera. Para ella, eran parte de su realidad, algo tan importante como el desayuno que estaba devorando. Antonio, por su parte, se limitaba a escuchar, tratando de entender qué significaban esas imágenes y por qué Laura sentía la necesidad de compartirlas. Mientras hablaba, parecía completamente inmersa en su propio mundo, uno donde los límites entre los sueños y la realidad se desdibujaban. Antonio no podía evitar preguntarse si esos sueños eran solo producto de su imaginación o si escondían algo más profundo, algo que ella no podía o no quería explicar. La intensidad con la que hablaba, combinada con la forma casi ritual en que comía, hacía que esos momentos fueran desconcertantes pero imposibles de ignorar. Antonio estaba convencido de que Laura no le contaba todo. Cada vez que relataba sus sueños o hablaba de cosas que parecían importantes para ella, él tenía la impresión de que dejaba fuera los detalles más significativos, como si guardara un secreto que no estaba dispuesto a compartir. Aún así, se esforzaba por escuchar su voz. Era una voz suave,
cargada con un acento sureño que tenía algo hipnótico, un ritmo pausado y melódico que hacía que sus palabras parecieran flotar en el aire. Sin embargo, evitaba mirarla directamente al rostro mientras hablaba, no porque no quisiera, sino porque sabía lo que le sucedía cuando lo hacía. Cuando sus ojos se atrevían a fijarse en ella, todo lo demás se desvanecía. Laura tenía una forma de mover sus labios oscuros que resultaba cautivadora, y sus ojos grises parecían mirar más allá de él, como si supieran algo que él jamás podría comprender. Había algo en su mirada que lo desarmaba, una mezcla de sabiduría y misterio que lo hacía sentir vulnerable. Así que, para evitar perderse en esos detalles, Antonio prefería concentrarse en su desayuno. Movía el tenedor distraídamente, picoteando aquí y allá, mientras su mirada vagaba hacia la pendiente que se veía desde la terraza. Allí, el vapor ascendía en espirales desde la gran piscina de agua caliente situada detrás del viejo albergue de corteza rugosa. Era su forma de mantener la calma, de evitar el efecto magnético que Laura ejercía sobre él. Pero entonces, Laura cambió el tema de conversación. Dejó atrás los sueños y comenzó a hablar de algo completamente distinto, sus planes para el futuro. Su tono cambió, ahora hablaba con una seguridad y una convicción que resultaban casi alarmantes. Describía sus ensoñaciones sobre lo que harían después de que naciera el bebé. Decía que podrían huir a Alaska. Según ella, nadie los buscaría allí. Lo decía con tanta certeza que por un momento casi sonaba como si ya estuvieran empacando para partir. Antonio sabía que esas ideas no eran más que fantasías. Eran imposibles, peligrosas y, en cierto modo, absurdas. Pero aún así, no podía dejar de escucharla. Había algo en la intensidad de sus palabras que lo atrapaba, algo en su voz que hacía que quisiera creerle, aunque supiera que era una locura. La escuchaba con una paciencia que no era completamente genuina, más bien forzada, como la de un adolescente enfrentándose por primera vez al torbellino del deseo y la desesperanza. Esa combinación de sentimientos lo hacía sentirse atrapado, incapaz de escapar de la influencia de Laura. Mientras hablaba, Laura seguía comiendo, pero lo hacía de una manera que llamaba la atención. Era casi como si su forma de comer tuviera un propósito más allá de satisfacer el hambre. Cada movimiento de su mano era preciso, casi quirúrgico. Tomaba el mango de la cuchara con firmeza, usando el pulgar para mantenerla en su lugar mientras esculpía una esfera perfecta del interior anaranjado de su melón. Luego, colocaba con cuidado un trozo de fruta sobre un pedazo de tostada, asegurándose de que estuvieran en perfecto equilibrio, antes de llevarlo a la boca. Cada vez que tomaba una fresa, la examinaba como si fuera algo más que una simple fruta. La sostenía frente a sus labios oscuros y rojos, mirándola con detenimiento, como si estuviera buscando un significado oculto en su forma o color. En esos momentos, Laura parecía una especie de pitonisa antigua, alguien capaz de leer los secretos del mundo en los detalles más pequeños. Finalmente, mordía la fresa con una precisión que resultaba casi teatral, hundiendo sus dientes blancos y brillantes en la carnosa fruta como si estuviera descubriendo alguna verdad mortal escondida en su interior. Antonio, mientras tanto, sentía su corazón latir con fuerza en el pecho. La observaba, intentando distraerse, buscando llenar sus pulmones con el aire frío de la mañana para calmarse. Pero el calor que emanaba del cuerpo de Laura, incluso en aquella atmósfera helada, lo mantenía en un estado constante de tensión. Ella era un enigma, un misterio que no podía resolver, y eso lo mantenía completamente cautivo. El otoño había llegado a las montañas con toda su fuerza, transformando el paisaje en un espectáculo impresionante de colores y texturas. Los álamos y alisos, como si fueran conscientes del cambio, se habían vestido con tonos dorados y rojizos, creando un contraste vibrante contra las rocas grises y los cielos despejados. Era como si la naturaleza estuviera celebrando su propia transición hacia el invierno, aunque con un aire solemne, casi melancólico, como si vistieran un luto brillante que anunciaba la llegada del frío. Cada mañana, Antonio se enfrentaba al hielo que cubría el parabrisas del viejo Taurus gris que había robado en el aeropuerto de Salt Lake City.
Aquello se había convertido en un ritual diario, raspar el hielo con cualquier cosa que tuviera a mano, viendo cómo los cristales brillaban a la luz del amanecer antes de caer al suelo, dejando el vidrio despejado. Era un trabajo tedioso, pero necesario si quería moverse por aquellos caminos de montaña. El coche, aunque funcional, ya mostraba signos de desgaste, y Antonio sabía que no soportaría mucho más tiempo en aquellas condiciones. Por las noches, la nieve comenzaba a caer nuevamente, añadiendo una capa fresca al manto blanco que ya cubría el suelo. Las cumbres distantes de la cordillera Piedra Dura, siempre envueltas en un velo de misterio, parecían cada vez más cercanas a medida que la nieve avanzaba lentamente por las laderas. La nieve se deslizaba montaña abajo, acercándose al risco empinado que se alzaba justo detrás de la cabaña. Cada mañana, Antonio podía ver cómo el blanco se extendía un poco más, como si la naturaleza estuviera reclamando el lugar centímetro a centímetro. Abajo, en el fondo del cañón, el viejo albergue parecía resignarse a su destino. Se hundía cada vez más en el estrecho valle, como si estuviera preparándose para soportar las interminables nevadas del invierno que se avecinaba. Desde la terraza de la cabaña, Antonio podía observar cómo el vapor de las aguas termales se mezclaba con el humo de las chimeneas de leña. Juntas, estas nubes formaban figuras sinuosas que se deslizaban lentamente entre los sauces amarillos que bordeaban el arroyo cercano. Era un espectáculo que podría haber resultado reconfortante si no fuera por la tensión constante que pesaba sobre ellos. Antonio, sin embargo, sospechaba que toda aquella belleza natural se desperdiciaba en Laura. Parecía completamente ajena al esplendor que la rodeaba. Sus ojos oscuros no miraban hacia el paisaje, en cambio, parecían estar enfocados hacia adentro, hacia un mundo interno que solo ella podía ver. Era como si estuviera atrapada en un sueño, uno que estaba formado por fragmentos de su vida pasada. Antonio sabía que esos fragmentos no eran felices. En ellos aparecían figuras que parecían perseguirla incluso en sus momentos de tranquilidad: su marido, Ernesto López, el criador de cerdos, cuya sombra parecía extenderse incluso hasta aquel rincón remoto de las montañas. Su hijo, Ernestito, un joven corpulento que no podía escapar del control de su padre, y los restos de una familia grande y problemática, sin dirección ni propósito, que se perdía en algún rincón olvidado de los valles de Shenandoah. Laura rara vez hablaba de su familia, pero Antonio podía notar que esos recuerdos la atormentaban. Cada vez que su mirada se perdía, Antonio sabía que estaba reviviendo algo de su pasado, algo que preferiría olvidar. A pesar de estar rodeada de una belleza impresionante, parecía incapaz de escapar de las sombras que llevaba dentro. Y Antonio, aunque quería entenderla, no sabía cómo alcanzar ese lugar oculto en el que ella parecía habitar. Solo podía observarla, preguntándose si alguna vez se liberaría de aquello que la mantenía atrapada. Entrenador, solía llamarlo así, encontrando divertida la idea: te digo que ese Ernesto está en camino. Tú robaste algo que era suyo, y puedes apostar que vendrá a buscarlo. Seguro que Ernestito también, porque una vez me dijo que le gustaría colgar tus tripas en un cerco de alambre de púas, recitaba con la alegría ingenua de una niña que aún no comprende las implicaciones de lo que dice. Cariño, Ernesto apenas puede distinguir los números en un billete de $1 o contar las cartas en una mano, respondió Antonio, como lo hacía cada mañana desde los 6 meses que llevaban huyendo. Ni siquiera puede leer un mapa que no haya dibujado él mismo, y para el mediodía ya está tan borracho que no encuentra ni los corrales de sus cerdos. Laura rió, inclinando su cabeza fina sobre el delgado cuello y barriendo el grueso cabello negro que enmarcaba su rostro. ¿Sabes, cielo? Si un hombre tiene suficientes billetes o pilas de Franklins como las nuestras, añadió, riendo, puede pagarle a alguien que haga esa parte de leer mapas. Así que te digo, viene. Puedes anotarlo en la alcancía de tu mamá. Esa nueva variación en su rutina matutina hizo que Antonio mirara instintivamente hacia el estacionamiento del albergue y la estrecha carretera que subía por el cañón Aguas Escondidas, pero sacudió la cabeza rápidamente. Cuando tomó la decisión fatal de llevarse a Laura y el dinero,
juró no mirar atrás nunca, vivir siempre en el momento. Y ahí estaba de nuevo. Una vez más. Dejando su desayuno intacto, Antonio deslizó su mano entre los voluminosos pliegues del albornoz de felpa de Laura hasta rodear la cálida y plena redondez de sus pechos. Sus largos y gruesos pezones ya estaban endurecidos, incluso antes de que él los tocara, y besó su boca, dulce con el sabor de la fresa y el melón. Una vez más, se maravilló ante el profundo gruñido apasionado que surgía de la base de su garganta mientras presionaba sus labios en el hueco de su cuello. Luego, Antonio levantó su pequeño cuerpo, ella anidaba al bebé alto bajo la lisa bóveda de su caja torácica, y, aun con 7 meses, apenas se notaba, y la llevó al dormitorio. Antonio sabía, por experiencia reciente, que el cuidador de caballos, que también hacía de camarero de servicio a la habitación, estaría esperando para despejar la mesa de picnic cuando salieran de la cabaña a terminar el café. El hombre podía tener paciencia con los caballos, pero no con los huéspedes que pasaban la mañana en la cama. Sin embargo, esperaba largos minutos, silencioso como un explorador apache, mientras Laura buscaba en su albornoz alguna propina para él. A veces dejando entrever el contorno ascendente de un pecho o el movimiento limpio y elegante de sus largas piernas. Antonio le había lanzado varias miradas duras, que el cuidador ignoraba como si aquellas miradas fueran palabras en un idioma extranjero. Pero nada funcionaba. Excepto llevar a Laura adentro y evitar al cuidador por completo. Esa mañana, Antonio depositó a Laura en la cama de plumas como si fuera un regalo, abrió su albornoz, besó la suave curva de su vientre hinchado y sopló delicadamente sobre el fino vello que enmarcaba su pubis. Laura sollozó brevemente, como si una espina se le hubiese atascado en la garganta, mientras su largo cuerpo se arqueaba. Antonio también lloró, su hambre por ella era más intensa que el gruñido vacío de su estómago. Mientras el cuerpo de Laura crecía con el embarazo, Antonio había perdido casi 13 kilos de su robusta figura. A veces, justo después de hacer el amor, le parecía que el cuerpo ardiente de Laura le había robado al bebé. Como si durante los enredos de amor algo hubiera sido transferido de su musculatura al interior terso y tenso de ella. Como de costumbre, hicieron el amor, luego terminaron el café, pidieron una jarra nueva, dejaron una propina al cuidador y volvieron a hacer el amor antes de que Laura se echara su siesta matutina. Mientras ella dormía, Antonio solía apurar el café, leer un periódico atrasado y luego ponerse la ropa de deporte para correr por los senderos en zigzag hasta el albergue y relajarse en las aguas termales. Amaba flotar en esas aguas, más pesadas y densas que las normales, como si fueran más puras y cristalinas. Allí, se sentía completo, limpio y cálido, como un príncipe extranjero que huía de su vida fallida. A veces deseaba que Laura interrumpiera sus siestas para unirse a él, pero ella siempre decía que podría hacerle daño al bebé y que ya era suficiente con las fiebres naturales de su cuerpo. Con el tiempo, Antonio aprendió a apreciar esos momentos de soledad en las aguas termales y dejó de insistirle. Sus días transcurrían así, deslizándose con la misma calma que las aguas profundas de la piscina. Pero ese mediodía, agotado por la carrera, la preocupación, la falta de sueño y alimento, Antonio se hundió sin esfuerzo en el cálido abrazo del cuerpo dormido de Laura y se quedó dormido. Despertó de golpe, sudando a pesar del frío, cuando el aire acondicionado dejó de funcionar. Al pie de la cama estaba Ernesto López, sonriendo. El hombre viejo estiraba su cuello arrugado, olfateando el aire como una tortuga mordedora antigua, buscando alimento o diversión. Se había vestido para la ocasión, un abrigo nuevo y un overol limpio, con un viejo revólver Bebley colgando de un cordón alrededor del cuello y asomando en el bolsillo delantero. 2 hombres lo flanqueaban, uno calvo y el otro de barba espesa, ambos enormes y vestidos con camisas de franela baratas. El calvo sostenía un pequeño martillo de bola como si fuera un trofeo. No sonreían. Detrás de ellos, un hombre flaco con un traje blanco raído se balanceaba de un pie al otro, sonriendo débilmente. Bueno, apagad el fuego y llamad a los perros, muchachos, dijo Ernesto,
mientras palpaba las balas en su bolsillo como si fueran parte de su propio cuerpo marchito. La cacería ha terminado. El hombre soltó una carcajada que sonaba como el grito de un gallo caníbal al amanecer. Chico, dicen que podrías haber sido un gran entrenador de fútbol y sé que eres un jugador de póker de primera, pero nunca pensé que acabarías así, un ladrón simplón y un ladrón de esposas. Rió como una de las mulas viejas que tenía en los terrenos fangosos cerca del río Blanco. Pero tienes tus trucos, eso sí. Si no fuera porque esta muñeca llamó a su madre, aún estaríamos buscándote. Antonio maldijo en silencio. Su madre. Una mujer desdentada, con el cuerpo redondeado como una albóndiga, cubierta de un cabello grasiento y salpicada de lunares. Laura se despertó, frotándose los ojos como una niña, y murmuró, ¿cómo has estado, papi querido? Antonio supo en ese instante que enfrentaba una muerte más dura que la vida desgraciada que había llevado. Lo supo incluso antes de que el monstruo a la derecha lo golpeara detrás de la oreja con el martillo y lo arrancara de la cama como si fuera un niño, entregándolo a su compañero, que lo sujetó con una llave completa. El calvo giró el martillo y lo golpeó con precisión en la ingle antes de volver a usarlo para romper los pequeños huesos de su pie derecho. Antes de desmayarse, una risa amarga se deslizó por su garganta. Tal vez, pensó Antonio, este era el giro que había estado esperando toda su vida. En realidad, todo había sido culpa de Ernestito. Bueno, más o menos. Antonio lo había descubierto 3 años antes, cuando la decadencia de su carrera como entrenador de fútbol lo llevó a un lugar olvidado de la mano de Dios llamado Piedras Claras, un pequeño pueblo al borde de los valles de Shenandoah. Era un lugar sin esperanza, sin dignidad y sin siquiera un fervor religioso convincente. Olía a vísceras de pollo, estiércol de cerdo y un aire de consanguinidad rampante que parecían ser las 3 principales industrias del lugar. Antonio vio por primera vez a Ernestito en un partido improvisado de fútbol americano en el terreno polvoriento del parque local. Desde el primer momento supo que aquel muchacho, con sus piernas arqueadas, orejas diminutas y cuello grueso, tenía la agilidad rápida de un ciervo combinada con la fuerza de un jabalí salvaje. Era uno de los talentos más naturales como corredor que Antonio había visto en su vida. Pero no tardó en descubrir que Ernestito era uno de los pelirrojos de los López, y los López no jugaban al fútbol. Papá Ernesto consideraba que el fútbol era un juego tonto, una opinión con la que Antonio, en el fondo, estaba de acuerdo. También pensaba que era demasiado trabajo como para no recibir un sueldo, algo que, de nuevo, Antonio compartía. Y si sus hijos iban a trabajar gratis, sería para él y su operación porcina, no para algún entrenador fracasado y muerto de hambre. Antonio tuvo que admitirlo cara a cara con Ernesto, tragarse el orgullo y aguantar las humillaciones del viejo para acercarse al chico. Porque Ernestito podía ser su boleto de salida de aquel infierno en Shenandoah y Antonio estaba decidido a conseguirlo. Este era el golpe de suerte que necesitaba para salvar su vida. Una vez más. Siempre había sido así para Antonio, esperando esa oportunidad que nunca parecía llegar. Durante su último año en la pequeña escuela secundaria del oeste de Nebraska, después de más de 3 años jugando como un discreto bloqueador en una ofensiva obsesionada con los pases, su madre trabajó turnos dobles en el café de una estación de camiones. Su padre había muerto hacía tanto tiempo que nadie realmente lo recordaba. Todo para que pudieran costear un video recopilando sus mejores jugadas como corredor y receptor, con la esperanza de enviarlo a los entrenadores de la universidad en Lincoln. Cuando finalmente acordaron enviar un reclutador para verlo en un juego, Antonio insistió tanto que su entrenador accedió a dejarlo llevar el balón al menos 20 veces esa noche. Pero el clima lo arruinó todo. Lo que debía haber sido una hermosa noche de viernes a principios de octubre se convirtió en un desastre cuando una tormenta llegó inesperadamente desde Canadá. Antes del partido, cayeron 5 centímetros de lluvia, después el campo se congeló. En el primer tiempo llovió de nuevo, luego granizó, y al final del segundo cuarto una intensa nevada cegaba el campo.
Antonio logró correr 60 yardas, pero ninguna de ellas fue memorable. Durante el descanso, el reclutador de Nebraska pasó a disculparse. Si quería regresar a casa antes de que la tormenta empeorara, tenía que marcharse ya. Antes de irse, le sugirió a Antonio que probara suerte como jugador sin beca. Claro, pensó Antonio. Sin una beca, no tenía dinero para pagar el semestre. Maldición, pensó mientras pateaba un enfriador de agua, y maldita sea todo, murmuró cuando su dedo gordo se fracturó y su temporada senior terminó. Terminó jugando fútbol americano en una pequeña universidad cristiana en Dakota, donde ni siquiera se molestó en obtener un título. Con el dedo soldado, perdió velocidad en campo abierto y sus giros carecían de precisión. Así que vivió en la sala de pesas, construyendo músculo sobre su cuerpo de corredor, transformándose en un fullback sólido, aunque pequeño, pero lo suficientemente bueno para ser invitado a un partido de exhibición para seniors. Entonces, el fullback titular, casi seguro elegido para los profesionales, se lesionó la rodilla en un entrenamiento y se negó a jugar. Oh, Dios, pensó Antonio, otra oportunidad. Pero Dios tenía otros planes. El entrenador de los corredores era un fundamentalista renacido llamado Culpepper, quien, al ver que Antonio ni inclinaba la cabeza ni cerraba los ojos durante las largas oraciones del equipo, decidió que debía convertirlo. Antonio fingió, tragándose su rabia hasta que su estómago se retorcía y vomitaba 3 veces al día, 2 durante los entrenamientos y una antes de apagar las luces. Para el día del partido, había perdido 5 kilos y temía no tener fuerza para jugar. Pero lo hizo. Tuvo un primer tiempo espectacular, 2 touchdowns corriendo, uno de 3 yardas arrastrando a un linebacker y un esquinero, y otro de 39 yardas lleno de gracia y poder. Además, un pase atrapado para 22 yardas. Sin embargo, al final del primer tiempo, el mariscal de campo falló una entrega, chocando el balón contra la cadera de Antonio. Un linebacker lo recuperó y anotó. En el vestuario, Culpepper lo atacó con frases como la soberbia precede a la caída y nunca somos tan grandes como cuando estamos de rodillas ante Jesús. Antonio, con el estómago hecho un nudo, intentó contener las náuseas, pero no pudo evitar vomitar en un lavabo cercano. Culpepper explotó, acusándolo de estar fuera de forma, de beber, fumar y fornicar. Cuando Antonio negó las acusaciones, Culpepper gritó mentiroso, con saliva espumosa cayendo sobre su rostro. Y entonces todo acabó. Antonio lo golpeó con un solo puñetazo. Culpepper perdió un ojo y casi muere durante la cirugía para reconstruir su pómulo. Todos dijeron que Antonio tuvo suerte de no acabar en prisión, como su padre, quien mató a un corrupto con un martillo en Texas y luego murió a manos de un traficante en la prisión de Huntsville cuando Antonio tenía 6 años. Sí, Antonio tuvo suerte, pero quedó marcado como indisciplinado por los reclutadores profesionales. Le negaron pruebas en toda la liga. Jugó 3 años en Canadá, hasta que una pelea en un bar con un tipo en Vancouver destruyó su rodilla. Entonces, el fútbol se acabó. Para siempre. Antonio derivó hacia el oeste, combatiendo incendios forestales en verano y trabajando como croupier de póker en invierno, mientras tomaba clases universitarias ocasionales hasta que finalmente terminó una licenciatura en educación física en la Universidad del Norte de Montana. Allí consiguió un puesto como entrenador asistente en un pequeño pueblo de las Sweetgrass Hills, donde descubrió un talento inesperado para entrenar, similar al que tenía para el póker, una mente rápida y sin miedo. Un talento que, una vez descubierto, se convirtió en una adicción al trabajo duro, las largas horas, amar el juego y pagar el precio necesario para ganar. En 3 años se convirtió en entrenador principal, ganó 2 campeonatos estatales y consiguió un traslado a una escuela más grande en el estado de Washington. Fue entonces cuando su madre vino a vivir con él. O, más bien, a morir con él. Los médicos dijeron que fue por problemas cardíacos, pero Antonio sabía que había muerto por una dieta de comida grasienta de estaciones de servicio.
Whisky barato y camioneros cuyos espíritus estaban tan llenos de aire rancio como las llantas de sus camiones. A pesar de ello, Antonio entrenó a un equipo que ganó el campeonato estatal el año siguiente y estaba considerando ofertas de una poderosa escuela de fútbol en el norte de California cuando un escándalo lo derrumbó. Su mariscal de campo suplente estaba convencido de que Antonio tenía un romance con su madre, y, por supuesto, era cierto. Cuando el chico lo atacó durante un entrenamiento con su casco, Antonio tuvo que defenderse. Supo que esa parte de su vida había terminado cuando vio el ojo del joven colgando de su órbita, sujeto solo por el nervio óptico como un hilo gris rosado. Todo fue cuesta abajo desde ahí. Alcohol y peleas tan frecuentes como los entrenamientos, partidas de póker de bajo nivel y romances con mujeres casadas, usualmente esposas de miembros del consejo escolar o de administradores incompetentes. Su caída lo llevó directamente a Piedras Claras. Antonio volvió a la realidad, desplomado en un montón sobre el sofá del salón de la cabaña. Sentía un dolor sordo detrás de la oreja y 1000 punzadas agudas en el pie, ahora envuelto en un yeso blanco que descansaba sobre la mesa de centro, tan grande como una sandía. No necesitaba preguntar para qué servía. Junto a él, el hombre flaco sostenía una jeringa en la mano. Al otro lado de la sala, Ernesto López se erguía como una sombra negra contra un atardecer ardiente. Laura, acurrucada en una silla bajo la imponente figura de su marido, limaba lentamente sus uñas. Por la ventana, Antonio podía ver a los gemelos del CMART caminando despacio, haciendo rondas en la terraza. «Está despertando, señor López», dijo el hombre flaco, con una voz tan cortante como su pálido perfil. «Dale otra dosis, doctor», respondió Ernesto sin darse la vuelta. «No queremos que el chico sienta dolor». «Todavía no». Antonio no entendía qué quería decir Ernesto. El médico se movió a su lado, liberando un hedor seco, como el de una cueva de piedra caliza o una tumba abierta. Había oído que la muerte dolía tanto como sacar un diente, y se preguntó quién habría traído de vuelta esa información mientras sentía la aguja rompiendo la piel de su hombro. Luego se deslizó suavemente hacia un sueño impuesto, como una pequeña muerte. Cuando despertó de nuevo, todo parecía igual, excepto por la luz. Laura seguía acurrucada en su silla, ahora dormida bajo la silueta oscura de Ernesto contra el cielo nocturno. El doctor también dormía, con los huesos frágiles de su cráneo apoyados en el brazo adolorido de Antonio. Su pierna permanecía inmóvil, atrapada en el enorme yeso sobre la mesa de centro. Permaneció quieto el mayor tiempo posible, esperando que su mente se despejara, deseando que su pierna muerta despertara y preguntándose por qué él seguía vivo. «No te pongas ideas en la cabeza, hijo», dijo Ernesto sin girarse. De todas las cosas que Antonio había odiado durante los interminables domingos paleando estiércol de cerdo o repartiendo cartas para Ernesto López, el precio que había pagado por los servicios de Ernestito en el campo de fútbol, lo que más odiaba era que ese viejo lo llamara hijo. «No soy tu hijo, maldito viejo bastardo». Ernesto lo ignoró, ni siquiera se molestó en voltear. «¿Qué temperatura tiene esa agua?», preguntó con calma mientras el médico se removía. Antonio respondió sin pensar. «Entre 37 y 39 grados». «¿Por qué?». «Dale media dosis, doctor», dijo Ernesto, girándose por fin. «Y haz que ese yeso sea impermeable. Estoy pensando que el agua caliente podría aliviar mi reumatismo, y quiero que el entrenador me haga compañía». Antonio volvió a deslizarse hacia la oscuridad cálida, medio escuchando la discusión de Ernesto y Laura sobre el aire acondicionado. Después de que se difundiera la noticia de su trato con Ernesto para obtener los servicios de Ernestito en el campo, Antonio no podía detenerse ni para tomar una cerveza tranquila después de los entrenamientos sin escuchar risitas al salir de los antros que rodeaban el pueblo seco. Parecía que cualquier simpatía que hubiera ganado la había perdido en respeto. Y Ernesto lo trataba peor que a un chiste vulgar. Los sábados, durante aquel primer otoño, Antonio empezaba sus días intercambiando trabajo manual por las habilidades de Ernestito como corredor.
Ernesto lo seguía por toda la granja en un pequeño tractor John Deere, señalando continuamente su total ignorancia sobre los detalles de convertir cerdos en dinero y su supuesta incapacidad para trabajar duro. Se quejaba durante largos minutos, luego soltaba una carcajada salvaje y aceleraba el tractor, como si todo fuera la cosa más graciosa del mundo. Incluso sabiendo que Ernestito estaba tirado en el sofá frente al televisor, aliviando sus músculos adoloridos con un frasco de licor casero, Antonio no podía resentir el trato. Sabía que era su única salida. Los domingos, sin embargo, Ernesto lo dejaba tranquilo. El domingo era el día del póker. Granjeros con tierras valiosas, astutos abogados de pueblo con ojos agudos y manos suaves, y banqueros de pequeñas ciudades con almas de traficantes de esclavos venían de lugares tan lejanos como Memphis Oeste, San Luis o Fort Smith para reunirse en el remolque doble de Ernesto. Jugaban al póker sin límite, en partidas famosas al menos en 4 estados y ocasionalmente en el norte de México. Los domingos, Antonio estaba prácticamente solo, excepto por la hosca y siempre presente sombra de Ernestito, que parecía culparlo por cada dolor y molestia que sentía. También por la inquietante figura de una delgada adolescente de rostro malhumorado, que pasaba a su lado con una risa gutural mientras cruzaba el lodoso patio de la granja con un vestido sin forma hecho de un saco de pienso y unas botas de goma demasiado grandes. Esa misma risa que soltaba cuando una de las cerdas decidía devorar a su camada. Antonio debió haber escuchado las advertencias ocultas en esa risa. Sin embargo, esas molestias parecían menores en comparación con el hecho de que Ernestito acumulaba casi 100 yardas por partido en su primer año como corredor. El siguiente otoño, el paleo de estiércol y la actitud del viejo López parecían más llevaderos. Todo cambió cuando Antonio mencionó, casi sin querer, que había sido croupier y jugador profesional de póker. Los ojos azules y acuosos de Ernesto brillaron con codicia, y la parte de los domingos en el trato de Antonio se volvió tanto más sencilla como más complicada. No es que el viejo necesitara ayuda para hacer trampas, Ernesto siempre ganaba. Las pocas veces que le pedía a Antonio repartir cartas manipuladas era para darles buenas manos a sus oponentes y mantenerlos en el juego el tiempo suficiente para despojarlos por completo. La brutal y peligrosa monotonía de la vida de Antonio continuó, controlada y con un hilo de esperanza, hasta el otoño del tercer año de Ernestito. Todo se desmoronó y luego se recompuso con una rapidez terrible. Una ruptura, una desconexión y un nuevo vínculo. El sábado después de que Ernestito rompiera el récord estatal de yardas por carrera, la adolescente dejó de reírse lo suficiente como para hacerle una pregunta: ¿cuánto hay que estudiar en la universidad, entrenador? ¿Para aprender a limpiar mierda de cerdo con una manguera a presión? Cuando soltó una carcajada, Antonio finalmente preguntó: ¿quién diablos eres tú, cariño? La señora López, mayor, respondió ella con la nariz perfectamente alzada. Fue entonces cuando Antonio la miró por primera vez, notando el empuje de su cuerpo duro y maravilloso, desnudo bajo la tela fina de su vestido barato. Intentando conversar con Laura, cometió el error de preguntarle por qué usaba botas de goma. Por los anquilostomas, dijo, señalando los pies de Antonio, descalzos en sus viejas zapatillas Nike. Jesús, pensó él. Esa noche lo entendió cuando vio los gusanos blancos deslizarse a través de su excremento oscuro y ensangrentado. Ahora sabía de qué se reía el viejo. El domingo, un rico ranchero mexicano intentó cubrir una apuesta de Ernesto con un Rolex. El viejo insistió en comprar el reloj de $15,000 con $5,000 en efectivo, y cuando abrió la pequeña caja fuerte en el suelo de la cocina del remolque, Antonio vio fugazmente una enorme pila de fajos de billetes de $100. El viernes siguiente, Ernestito rompió de nuevo su propio récord antes de que un mal movimiento en el césped mojado hiciera que su rodilla se dislocara. Antonio escuchó el chasquido desde la línea lateral. Al día siguiente, Antonio explicó a Ernesto que un trato era un trato, sin importar lo que pasara con la rodilla de Ernestito. Luego fue a realizar sus tareas solo lo suficiente como para atraer a Laura a un cobertizo.
La desnudó, aunque ella mantuvo sus botas de goma. No le importó. Simplemente la deseaba. La venganza que había planeado contra Ernesto se congeló en su corazón. El hambre suave de sus labios y el toque de su cuerpo asombroso, músculos tensos como un gato bajo su piel, su vientre como un saco de perlas ardientes suspendidas en fuego celestial, destruyeron cualquier esperanza de revancha. Ahora solo quería tenerla, sin importar el precio. 2 meses después, cuando su embarazo empezó a notarse, Antonio abrió la caja fuerte con una cucharada de nitroglicerina, se llevó todo el dinero y huyeron juntos. Aunque Antonio estaba seguro de que Laura seguía soñando, había perdido a su audiencia, excepto por el cuidador, que la miraba como si fuera una diosa pagana. Pero cada vez que intentaba hablar con el vaquero, Ernesto le pellizcaba el muslo con tanta fuerza que le dejaba ampollas de sangre. Las mañanas eran muy diferentes ahora. Todos iban a las aguas termales. El médico dormía en un banco junto a la piscina, detrás de Laura, que se sentaba en el borde, con los pies colgando en el agua, las piernas salpicadas y una mirada vacía junto a una sonrisa a medias. Ernesto, Kerly y Bill el calvo, con camisetas baratas y pantalones cortos, se mantenían de pie hasta el cuello en el agua humeante, rodeando a Antonio, cuya pierna enyesada, cubierta con plástico, sobresalía como una roca gigante bajo las pesadas aguas. Un tenue aire de amenaza, como un ocasional olor a azufre, emanaba del extraño grupo, manteniendo a los demás huéspedes a una distancia prudente. Cada día, el número de visitantes disminuía a medida que Ernesto alquilaba cada cabaña y habitación disponible en el albergue. Los ricos gemelos alemanes que eran dueños del lugar no parecían preocuparse, siempre y cuando alguien pagara su cocaína. Durante los primeros días, nadie se molestó mucho en hablar con Antonio, ni siquiera para preguntarle dónde había escondido el dinero. El dolor en su pie se había reducido a una punzada sorda, pero la picazón bajo el yeso se había vuelto insoportable. Una mañana, el médico se apiadó de él y buscó en los cajones de la cocina algo que pudiera usar para rascarse. Finalmente encontró un pincho barato para brochetas. Kerly y Bill el calvo inspeccionaron el delgado palo de metal como si fuera un cuchillo de caza, se rieron y dejaron que Antonio se quedara con él. Antonio lo llevaba envainado en su yeso, usándolo para rascarse y tallar una ranura profunda en la parte trasera del molde. Una mañana, mientras todos permanecían en silencio y seguros en la piscina, una tormenta descendió lentamente desde la montaña, llenando el cañón con remolinos de nieve espesa y húmeda. Ernesto levantó la cabeza hacia los copos y finalmente habló: «Siempre quise volver a este lugar». «¿Qué?», preguntó Antonio, sorprendido. Salvo por el cuidador, que recogía toallas mojadas, y una figura oscura con sudadera y gafas de sol parada en el bar, la piscina y la terraza se habían vaciado con la nieve. Antonio observaba cómo los copos se acumulaban en las ondas oscuras del cabello de Laura, mientras ella intentaba atrapar uno con la lengua. Incluso frente a la muerte, ella aún avivaba las brasas que ardían en el cuerpo de Antonio. Durante la Segunda Guerra Mundial, continuó Ernesto con voz suave, tuve problemas en Fort Chaffee. Metí a un sargento un palo de escoba, así que el ejército me envió aquí a entrenar con la 10ª División de Montaña. Los idiotas pensaban que era un castigo. Siempre quise volver algún día. Antonio miraba cómo el viento frío agitaba la superficie del agua caliente, donde los copos de nieve se derretían y el vapor subía como una espesa niebla. Siempre me gustó este lugar, dijo Antonio, levantando la vista hacia la montaña que aparecía y desaparecía tras las nubes de nieve. Es un gran clima para cazar. Hay un pequeño grupo de alces justo detrás de la primera cresta. Mientras los ojos de sus captores seguían su mirada cuesta arriba, Antonio se deslizó lentamente hacia donde los pies de Laura revoloteaban en el agua. Si te gusta tanto, viejo, deberías comprarlo. Cuidado con lo que dices, chico, gruñó Kerly, dándole un manotazo en la cabeza, empujándolo más cerca de Laura. Tal vez lo haga, hijo, respondió Ernesto, riendo, solo para fastidiarte. No es que vayas a estar por aquí para molestarte.
Entonces, ¿qué diablos estamos esperando?, preguntó Antonio, volviéndose hacia Ernesto y acercándose aún más a Laura. Ernesto hizo una pausa, como si lo pensara. Bueno, hijo, estamos esperando al bebé. Si tiene el cabello rojo y nos dices dónde escondiste el dinero, te llevaremos a casa, te mataremos rápido y luego te daremos de comer a los cerdos. ¿Y si no tiene cabello rojo, ya que no voy a decirte dónde está el dinero? Entonces encontraremos una cerda hambrienta y te alimentaremos a ella, dijo Ernesto. Empezando por tus buenos dedos del pie. Todos se rieron. Ernesto lanzó una carcajada, los matones chocaron las palmas, y Antonio se dejó hundir bajo el agua. Incluso Laura soltó una risa contenida, hasta que Antonio la jaló al agua. Ella se ahogó en un grito, nunca había aprendido a nadar. Antes de que Ernesto o sus guardaespaldas pudieran reaccionar, la figura oscura con la sudadera salió corriendo del bar y se lanzó a la piscina. Levantó a Laura, luchando por respirar, y la colocó en la terraza mientras grandes cantidades de agua caliente salían de su nariz y boca hasta que empezó a respirar de nuevo. Entonces, la figura se quitó la capucha, revelando un cabello rojo ardiente, y sostuvo a Laura contra su pecho. «¡Santo cielo, chico!», exclamó Ernesto, mientras Bill el calvo lo ayudaba a salir del agua. «¿Qué demonios haces aquí?». «Maldita sea, déjame», gritó Laura, convulsionándose. «Ya viene». Eso despertó al médico de su letargo y al cuidador de su trabajo. Ambos cubrieron un banco con toallas secas, donde Ernestito, ahora reconocible, colocó el cuerpo de Laura, retorcido de dolor. Curly salió de la piscina advirtiendo a Antonio que no se moviera y se unió al grupo de hombres alrededor de las contracciones violentas de Laura. Bill el calvo ayudó a Ernesto a ponerse los overoles y el arma, mientras el médico y Ernestito intentaban sostener el cuerpo de Laura, que se arqueaba con cada nueva ola de dolor. «Oh, Dios mío», gritó Laura. «Me está desgarrando». «Haz algo, idiota», ordenó Ernesto al médico, dándole una sonora bofetada. Antonio se aferró al borde de la piscina, sosteniéndose con una mano mientras con la otra cavaba frenéticamente en el yeso de su pierna. Fragmentos de escayola mezclados con sangre flotaron en el agua caliente. Finalmente, logró quitarlo y tener el pincho metálico en la mano. Su plan era claro: salir de la piscina, clavar el trozo de metal en el riñón del viejo, tomar el revólver y, a partir de ahí, imponer sus propias reglas. Pero la vida ya debería haberle enseñado a no hacer planes. Mientras Bill el calvo ayudaba a Ernesto a ponerse su abrigo, notó a Antonio en el borde de la piscina. Al acercarse, vio el yeso ensangrentado flotando junto al pecho de Antonio. «¿Qué demonios?», dijo, arrodillándose para alcanzarlo. Antonio dirigió la fina aguja metálica con toda la fuerza acumulada de una vida de frustración y rabia hacia la mandíbula de Bill el calvo. El pincho atravesó la raíz de su lengua, el paladar blando, la base de su cráneo y la materia gris, saliendo como un dedo de acero por el centro de su cabeza calva. 3 pulgadas del pincho sobresalían como una grotesca antena. Bill el calvo no emitió ningún sonido. Parpadeó una vez, soñadoramente, y sonrió. Luego, se puso de pie. Por un momento, tambaleándose, comenzó a caminar en pequeños círculos torpes en la terraza hasta que Curly notó su comportamiento extraño. «¿Babe?», dijo, acercándose a su hermano. Antonio saltó fuera del agua, una mano agarró un tobillo y la otra se deslizó por el interior del bañador de Curly, sujetando su saco escrotal con un tirón que hizo que el gigante se inclinara hacia la piscina. El quejido de Curly y el suave golpe de su cabeza contra el borde de concreto de la piscina se perdieron cuando Laura, con un profundo suspiro, dio a luz al bebé. «Maldita sea, es una niña. Una niña de cabello oscuro», gritó Ernesto con voz triunfal. Antonio se arrastró fuera del agua, cojeando a medio camino hacia la espalda del viejo. Observó cómo el médico colocaba al bebé sobre el pecho jadeante de Laura. «Esto es un milagro»,
exclamó Ernesto, jadeando profundamente, como si el parto hubiese sido suyo. Ernestito giró y agarró a su padre por la solapa de su abrigo, siseando: «Cállate, viejo de mierda». Con un violento empujón, lo lanzó contra Antonio, que estaba justo detrás. El cuerpo frágil de Ernesto chocó contra el hombro de Antonio y algo se quebró dentro del viejo. Se desplomó de rodillas, mordiendo el aire frío con su boca ensangrentada, como una tortuga herida de muerte. Antonio aprovechó para arrancarle el cordón del cuello con el revólver justo antes de que el viejo cayera, inerte, al agua. Antonio amartilló el enorme revólver con un suave clic metálico, seguido de una carcajada seca que cortó el aire nevado como un disparo. Todo se detuvo. El médico terminó de cortar el cordón umbilical. El cuidador sostenía una toalla doblada bajo la cabeza de Laura. Ernestito permanecía a medio camino en un intento de carga furiosa. Bill el calvo dejó de girar sin rumbo y cayó a la piscina con un chapoteo sordo. Incluso los suspiros de Laura se apagaron. Solo el viento frío se movía, arrastrando la niebla vaporosa sobre la piscina mientras la nevada se intensificaba. Entonces Laura rompió el momento congelado con un grito: «¡No!». La rodilla mala le dio a Antonio el tiempo suficiente para disparar. La pesada bala impactó en la parte superior del hombro de Ernestito, atravesó su pecho y salió justo encima del riñón en una lluvia de sangre, astillas de hueso y tejido pulmonar, derribándolo como un trozo de carne sobre la terraza. Pero la bala no se detuvo allí. Siguió su curso a través del esternón del médico, como si no estuviera, y en cuestión de segundos, no lo estaba. Antonio lanzó el revólver detrás de él con una alegría casi infantil, escuchando el chapoteo del arma al caer al agua, y corrió hacia Laura. Mientras besaba su rostro salpicado de sangre, ella gimió suavemente. Se inclinó más cerca, pensando que esos gemidos eran de pasión, hasta que entendió lo que decía una y otra vez. Como cuando una vez dijo su nombre. O el de Ernestito. O incluso el del viejo. «Vaquero, vaquero, vaquero», susurraba. Antonio ni siquiera se sorprendió cuando sintió el brazo alrededor de su garganta o la hoja rozando sus costillas. «Te calé como traidor la primera vez que vi tu maldita cara», dijo, entre dientes. «Solo dime dónde está el dinero, viejo», susurró el cuidador, «y morirás tranquilo». «Puedes quedarte con el dinero», sollozó Antonio, buscando una última oportunidad, «pero déjame a la mujer». La chispa de desprecio en los ojos de Laura fue la única respuesta que necesitó. «A la mierda», dijo Antonio, casi riendo, «hagámoslo a mi manera». Entonces cayó hacia atrás sobre el cuchillo de caza, hundiendo la hoja hasta la empuñadura sobre sus costillas antes de que el cuidador pudiera soltar el mango. Este retrocedió horrorizado mientras Antonio avanzaba tambaleándose hacia las aguas calientes de la piscina. Al principio, la hoja se sintió fría en su carne, pero la sangre que fluía rápidamente la calentó. Con cuidado, Antonio se dejó caer en el agua caliente, recostándose contra su peso reconfortante, como el viejo que el cuidador había llamado. Este se quedó de pie sobre Antonio, con ojos como carbones encendidos a través de la niebla y la nieve espesa. Laura se acercó al cuidador, con el bebé de Antonio gimiendo en su pecho, la nieve derritiéndose sobre sus hombros. «A la mierda», susurró Antonio, ya deslizándose. «Está en el aire acondicionado». «Gracias, viejo», dijo Laura, sonriendo. «Cuídense», susurró Antonio, pensando, «esto es la parte fácil». Luego se dejó caer más atrás en el agua, navegando sobre la superficie ondulada por el viento y manchada de nieve, los ojos cerrados, feliz en el agua caliente y densa. Movía las manos ligeramente para mantenerse a flote, sus dedos enredándose en corrientes oscuras y sangrientas. El viento lo empujaba hacia el agua fría al otro extremo de la piscina, parpadeando contra la suave nieve, hasta que su cuerpo cansado se deslizó, inadvertido, bajo el agua caliente para descansar.